días, tardes o noches. Agradecería tu gran apoyo suscribiéndote y dándole me gusta. Eso ayudaría a que nuestro canal crezca. Sin más, comencemos. Cuando escuché el primer alarido pensé que era el típico borracho que se colaba por la entrada del parqueadero. Eran casi las 9 de la noche y yo ya estaba con la vista quemada de tanto mirar las cámaras. Los pasillos del centro comercial vaciándose, el personal de limpieza empujando sus carritos, las tiendas bajando rejas metálicas con ese chillido de jaula mal aceitada. Yo era el vigilante de turno, con el uniforme caliente y la radio prendida en el hombro como un zumbido constante. A veces el trabajo era eso, estar para lo peor y pelear con el aburrimiento. Pero en el monitor del parqueadero vi a un hombre tropezar y luego levantarse de forma antinatural, como si no recordara cómo funcionaban las rodillas. El guardia de la puerta norte, Saldarriaga, se acercó para ayudarlo. El hombre giró la cabeza. La forma en que lo miró fue vacía. Y entonces corrió hacia Saldarriaga con una velocidad torpe, lo abrazó de golpe y le mordió el cuello. La sangre saltó como si hubieran roto una bolsa de pintura. Yo apreté el botón del intercom. Saldarriaga, atrás. La radio respondió con un ruido, con un gorgoteo, y luego con gritos que se apagaron. Ese fue el primer hilo que se reventó, el que abrió la cortina al infierno. El protocolo dice que debemos cerrar accesos y llamar a emergencias. Hice ambas cosas. Bajé todas las rejas automáticas que pude desde la consola y marqué al 123. Colgaron. Volví a marcar y me contestó una operadora jadeante que me pidió calma y me dijo: hay un evento masivo, busque resguardo, estamos colapsados, la voz temblando detrás del guión. Apagué la llamada y me quedé mirando los monitores. En la plaza de comidas, una mujer se tambaleaba por entre mesas, chocando con una silla, con un hilo de baba roja colgándole del mentón. En el pasillo de las marcas de ropa, un hombre con traje se golpeaba la cabeza contra un vidrio, una y otra vez, dejando un círculo de grasa y sangre. Y en el parqueadero, 3 más se movían entre los carros olfateando el aire como perros sin nariz. Lo que fuera que había mordido a Saldarriaga lo había convertido en algo que no sabía cómo ser persona. Me puse el casco, ajusté la porra, cogí el extintor más cercano y salí de la sala de monitoreo. El centro tenía luces de emergencia. La mitad del lugar quedó en penumbra, con sombras largas que parecían moverse como si tuvieran su propia voluntad. En el corredor de los cines una pareja lloraba abrazada y otro guardia, pardo, les pedía que lo siguieran hacia la escalera de servicio. Cuando me vio, alzó la barbilla. «Hay gente en la farmacia pidiendo entrar», me gritó. «Y del parqueadero siguen entrando». Asentí y corrí hacia la farmacia. La reja de la farmacia estaba a medio cierre, vibrando con golpes desde adentro. «Norma, soy Claver, el de seguridad. Abra». La encargada, una mujer con el uniforme blanco manchado, apareció con el rostro pálido y las manos temblorosas. Levantó la reja lo justo para que me colara y la bajó de golpe. Adentro había 3 clientes, 2 niñas y un señor mayor presionándose un pañuelo en el brazo. Olía a alcohol y a sudor. Los gritos de afuera eran como un oleaje que no encontrara playa. «¿Qué está pasando?», preguntó el señor con el brazo envuelto. «Un brote», dije. «Muerden. Se contagia. Tenemos que movernos». Norma asintió con un gesto tenso. Agarré gasa, tape, guantes y alcohol isopropílico y me los metí a la mochila. No eran armas, pero la limpieza y la presión salvan más vidas que una bala cuando no hay médicos. «Claver». La voz de Pardo llegó desde el pasillo. Se metieron por la puerta del muelle de carga. Esa puerta nunca cerraba bien. Corrí hacia allí con el extintor en la mano, la válvula lista. El muelle de carga era un rectángulo de concreto, con un olor rancio a cartón y aceite. Un camión con el portón abierto dejaba ver cajas de mercancía y la sombra de un cuerpo moviéndose dentro. Alumbré con la linterna. El cuerpo se giró, un tipo joven, ojos de pozo negro, labios reventados. Saltó con esa ferocidad silenciosa que se me metió bajo la piel. Apreté el gatillo del extintor. La nube blanca lo envolvió, lo empujó hacia atrás, lo hizo patinar en el piso pulido. La cabeza golpeó una barra metálica con un sonido hueco y el cuerpo quedó sacudiéndose. Me aventé y le estampé la bota en el cráneo. Sonó como una fruta podrida. No fue heroísmo, fue instinto, o él o yo. Pardo llegó detrás con una manguera de incendio y el rostro tiznado de polvo. «Se nos vino la noche, hermano», me dijo sin mirarme. «Hay más, muchos más adentro». Escuché los pasos arrastrados, otra ristra de gruñidos. El camión tenía una palanca para subir su plataforma.
La bajé de un golpe y trabé con el pin. Cerramos la puerta del muelle con la barra y metimos un palet contra ella como barricada. Hay que llevar a la gente al corazón del edificio, dije. Sala de monitoreo, bodegas, escaleras de servicio. Reunir, contar, cerrar. Comida, agua, botiquín. Pardo asintió, una sombra de alivio cruzándole por los ojos. Nos dividimos. El centro no era solo tiendas, era un cuerpo con arterias y escondites. Conocía cada puerta que daba al ONO para clientes, los pasajes por donde se mueven los cargadores, las escaleras estrechas donde huele a pintura, el cuarto de plantas donde se escucha el zumbido hipnótico del generador. Fui tienda por tienda tocando con los nudillos. Seguridad, sígame. Reuní a una docena, una pareja de ancianos, un joven con delantal de hamburguesas, la señora de limpieza de turno que nunca hablaba, dos adolescentes agarradas de la mano, un vendedor de zapatillas, una madre con su niño. Los ojos eran como un denominador, abiertos, mohosos de miedo. El niño chupaba un chupo que ya no tenía chupo. Cuando pasamos por frente de la tienda de deportes, me detuve. 5 minutos, dije. Levantamos la reja con esfuerzo. Adentro olía a caucho nuevo y plástico. Cogí bats de béisbol, cuchillos de camping, rodilleras, 2 arcos de caza con flechas de aluminio, unos guantes acolchados. Repartí como si fuera pan. Esto no es para jugar. Golpe directo a la cabeza. Eviten el cuerpo a cuerpo si pueden. La madre agarró un bate como si estuviera tomando un paraguas en día de lluvia. Le vi el pulso temblar. Yo no sé usar esto, dijo. Nadie nació sabiendo, le respondí. Solo mira y golpea. Si te tiemblan las manos, sujeta más fuerte. Llegamos a la sala de monitoreo. Era un cuadrilátero con paredes cubiertas de pantallas, un santuario de ojos electrónicos. Pardo ya estaba ahí con otros 6. Entre ellos vi a Norma, la de la farmacia, y al jefe de mantenimiento, Arisa, un gordo de bigote que se sabía de memoria la red eléctrica. Habían arrastrado mesas y archivadores para trabar la puerta. En las pantallas vimos el mapa del desastre, gente corriendo, cayendo, levantándose convertida, mordiendo. Aquello no era una pelea, era una infección con dientes. A lo lejos, sirenas que se apagaban, un helicóptero que cruzó el cielo como un insecto sin destino. La ciudad estaba cayendo y nosotros éramos un puñado encerrado en un corazón de cables. Contemos, dije. Somos 19. 18, corrigió Pardo, contando con el dedo al aire. Faltaba alguien. ¿La muchacha de limpieza? Nadie la había visto subir. Dejé el bate a un lado, me ajusté los guantes y me colgué el arco. Voy por ella. Contra toda lógica, salí otra vez a los pasillos. El aire se había cargado de un olor dulce y pegajoso, como fruta pasada. La luz de emergencia hacía parpadear el piso, como si caminara entre latidos. Llamé por su nombre, el que casi nunca le había preguntado. Seño, Fabiola. Una puerta de servicio se cerró de golpe al final de un corredor. Corrí. La abrí. Adentro, en la penumbra del cuarto de insumos de limpieza, Fabiola estaba con la espalda contra la pared, sosteniendo un trapo como si fuera una reliquia. Frente a ella, un hombre vestido de traje la miraba con ojos vacíos y la lengua cuarteada asomando entre dientes, goteando negro. Le clavé una flecha. Entró por el pómulo y le salió por la nuca con un sonido viscoso. El cuerpo se desplomó con un susurro de tela. Fabiola no lloró. Gracias, dijo simplemente, con esa voz de quien ya lloró antes, en otras vidas. Le extendí la mano. Vamos. En el camino de regreso nos topamos con 2 más, arrastrando pies, la boca abierta como peces fuera del agua. A uno le rompí la rodilla con el bate, a la otra le vacié un extintor en la cara y luego le pegué el golpe final. El sudor me quemaba los ojos, la respiración me costaba como si hubiera tragado polvo de vidrio. Llegamos a la sala, cerramos, respiramos. Trazamos un plan. Si esto se ponía en serio, y ya lo estaba, debíamos racionar. El centro comercial era un pequeño país sitiado y nosotros su junta de emergencia. Agua, había tanques en la azotea, pero la bomba necesitaba electricidad. Arisa dijo que el generador tenía combustible para 2 días si apagábamos todo lo no esencial. Comida, plaza de comidas, bodegas de restaurantes, neveras. Salud, farmacia, botiquines de locales. Refugio, la sala de monitoreo y las oficinas administrativas conectadas por pasillos estrechos fáciles de defender. Baños, los de empleados. Alarmas, apagadas, atraían. Radios,
en el canal 2, corto y preciso. Y una regla, nadie sale solo. No fue la infección lo que nos rompió primero, fue el hambre. La madrugada nos agarró con los estómagos vacíos, el cuerpo vibrando de adrenalina y cansancio. 2 voluntarios, el vendedor de zapatillas y yo, bajamos a la plaza de comidas. Los locales con rejas a medias dejaban ver luciérnagas de luces de emergencia, sillas volcadas, papas fritas pisoteadas. Nos movimos con cuidado, escuchando. En una de las mesas había un teléfono sonando con una canción de cuna. Nadie contestó. En la cocina de una franquicia, el delantal de hamburguesas, que se llamaba Kevin, se movía como en su casa. Allá atrás está el freezer, me dijo. Si la planta sigue, aún sirve. Abrimos. Una bocanada de frío nos golpeó. Cajas de carne, bolsas de pan, verduras tristes. Tomamos lo que pudimos cargar. Fue en la vuelta cuando los vimos. 5, no muertos del todo, parados en la barra como clientes burlescos, con la piel colgando en retales. Sus manos tocaron la reja, y la reja, mal bajada, subió. Uno se metió, otro, el tercero resbaló con la sangre seca y cayó, pero siguió arrastrándose con los dedos. Kevin gritó y yo me puse frente a él. Golpeé con el bate exhalando un sonido que no sabía que tenía dentro. El cráneo se dio con un crujido. El segundo me tomó del brazo, su saliva cayó en mi manga. Lo empujé contra el metal y le incrusté el cuchillo de camping debajo del ojo. El tercero me mordió el guante, sentí los dientes deslizarse por la tela. Le di un rodillazo, un golpe en el parietal, cayó. Kevin recuperó la voz y golpeó a un cuarto con una sartén como si estuviera volteando arepas. El quinto se nos vino encima y lo recibí con la punta del arco en la boca, empujando hasta sentir la resistencia ceder. Cuando terminamos, el silencio estaba agujereado por nuestros jadeos. Kevin se rió con una carcajada rota. Nunca pensé que le iba a pegar a alguien con una sartén. Tú y yo, le dije. Tú y yo. Llevamos la comida al refugio. Repartimos pan, precalentamos carne con un soplete de cocina, un lujo de guerra. Nadie dijo buen provecho, solo masticamos como máquinas. Después, al calor de la comida, la humanidad volvió por una rendija. El niño sonrió con los dientes grasientos. La madre le limpió la boca con ternura de costumbre. Fabiola me puso una mano en el hombro sin mirarme. En ese gesto había una promesa, seguimos vivos. La primera noche fue larga y de pasos afuera. Pensé en mi casa, en mi hermana que me mandaría mensajes que no vería, en mi madre que odiaba los centros comerciales porque decían que le quitaban el alma a los barrios. Pensé en que la ciudad, allá afuera, estaba mordiendo a sus propios hijos y que mi uniforme no me hacía invencible, apenas visible. Dormí con un ojo abierto y el arco en el regazo. Soñé con rejas que no cerraban. Al amanecer, el generador tosió. Combustible, dijo Arisa. Teníamos que ir al cuarto de bombas del parqueadero, donde los carros de mantenimiento guardaban canecas. Para llegar, había que cruzar la zona de bancos, un terreno de mármol brillante que ahora era un lago de sangre seca. Hicimos un equipo, yo, Pardo, Norma, insistió en ir, y el joven de zapatillas, que se llamaba Daniel. Llevábamos cuerdas, ganchos, una plataforma con ruedas improvisada con una mesa. Descendimos por la escalera de incendios. Soplaba un aire húmedo, como el de un túnel de río. Al llegar al piso, el olor a gasolina competía con el de la podredumbre. Había carros abandonados con puertas abiertas, carteras en los asientos, llaves colgando. No miren adentro, dije. Avancen. Las sombras se movían entre columnas como si respiraran. Fue ahí cuando escuchamos voces humanas. Quietos, alto ahí. 3 hombres salieron de detrás de un camioneta gris. No eran infectados. Llevaban barras de metal, una escopeta recortada, mochilas que parecían infladas. Su líder tenía los ojos de alguien que tomó la decisión de no volver a tener miedo porque el miedo estorba para sobrevivir. Necesitamos gasolina, dijo, sin presentarse. Y comida. Ustedes tienen, nosotros no. Vamos a llevarnos un poco. Pardo levantó las manos, calculando distancias, mirando la escopeta como si quisiera desarmarla con la vista. Podemos compartir, respondí. Aquí hay suficiente para hoy. Trabajemos juntos. El líder sonrió con la boca, pero no con los ojos. Trabajar juntos suena a que tú te quedas con el mando. No. Nosotros vamos a coger y ustedes van a quedarse lejos. Si se acercan, les vuelo un brazo. Sin rencores. Entonces entendí.
Afuera los monstruos eran los que mordían. Adentro los monstruos eran los que contaban con que ya no hay reglas. Me corrí un paso hacia el costado, lento, como estirándome. Pude ver que a la derecha había una columna con un extintor colgado. Pardo me miró y su ceja hizo un gesto mínimo, un tic que decía hagámoslo. Norma apretó el mango de un cuchillo como quien aprieta un rosario. Daniel tragó seco. «¿Puedo hablar con usted?», dije. «Usted y yo». Me acerqué un paso más. La escopeta subió como un ascensor. Un paso más y te quito la voz. Entonces, trabajé con el único aliado que nos quedaba, el ruido que atrae a los muertos. Golpeé el extintor con la porra. El golpe fue una campanada en el concreto. Los ojos del líder se movieron, la escopeta también, un instante de distracción. Pardo, rápido como un latigazo, lanzó la manguera contra el grupo y abrió la válvula. Un chorro los empujó, retrocedieron resbalando. Yo me arrojé contra el líder, le golpeé la muñeca, la escopeta cayó con un trueno y el disparo rebotó entre los carros. Los gruñidos respondieron al ruido, despertándose en el fondo del parqueadero como perros que olfatean carne fresca. «¡Vienen!», gritó Daniel, apuntando a la boca oscura que era el pasillo de salida. No quería matarlos. En otro mundo les habría dado un sermón sobre comunidad y ley. En este, tuve que elegir que no me mataran. Le di otro golpe al líder en la sien. Cayó. El segundo intentó levantarlo y Norma le clavó el cuchillo en el muslo, tangente, preciso. El tercero, el de la barra, me cargó con la barra en alto. No lo vi, lo sentí. Giré el cuerpo. La barra cortó el aire donde había estado mi cabeza. Le golpeé el codo. Se le durmió el brazo. Le barrí los pies. Cayó. Pardo lo redujo con la manguera. Los gruñidos eran más cercanos. Gasolina y nos vamos. Daniel ya estaba llenando las canecas, la mano le temblaba tanto que derramaba. Los muertos llegaron como una marea de huesos y hambre. Los rostros no eran desconocidos, eran clientes de sábado, mecánicos, un vigilante de otra empresa, un taxista. Todos se movían con la certeza de la carne. Yo tomé una caneca, Norma otra, Pardo empujó la mesa con dos más y corrimos. Corrimos con el sonido de las uñas arrastrándose por el concreto detrás, con los pasos que no sabían ser pasos. Los hombres que intentaron robarnos se quedaron atrás. El líder abrió los ojos justo cuando un infectado se le lanzó al cuello. No miré. Cerramos la puerta de servicio detrás de nosotros, metimos la barra, pusimos un archivador. Los golpes, los rasguños, el crujir de madera, la respiración compartida. Nadie habló durante un minuto. Cada uno contaba sus latidos como si fueran monedas. Cargamos el generador. La planta toseó, rugió, se estabilizó. La luz volvió con una bondad azafata. Podíamos bombear agua. Podíamos refrigerar. Podíamos servir. Podíamos vivir un rato más. En las pantallas, un humo comenzó a levantar desde el costado de la ciudad. No sabíamos qué ardía, si edificios, si barrios, si esperanza. Solo ardía. Las horas siguientes fueron un catálogo de microguerras. Un grupo de infectados encontró la escalera noroccidental. Atrancamos la puerta con 3 escritorios y aún así el marco crujió. Los empujamos con palas de basura, les quebramos dedos uno a uno porque los dedos se asoman por las rendijas. Kevin se convirtió en héroe silencioso, moviéndose entre nosotros con termos de agua y palabras cortas. Fabiola practicó con el bate hasta dejar de cerrar los ojos al golpear. Norma curó un tobillo torcido, una mordida superficial que no confiábamos del todo, pero que era eso o abandonar. Decidimos que cualquier herida con sangre en la boca era una moneda al aire con destino. Nos armamos de cloro, de bolsas, de cinta. La limpieza dejó de ser un trabajo y se volvió un ritual de vida. Donde hay desinfección hay menos muerte. Al tercer día, porque el tiempo se volvió barro y se pegó a los zapatos, las voces humanas volvieron. Esta vez no eran 3, eran 9, y no venían tímidos. Venían con martillos, con cascos de motociclista, con un camión que embistió la reja del muelle aunque la habíamos trabado con palets y una barra. La reja se dobló como una boca abriéndose a la fuerza. Entraron como plaga con dirección. El líder no era el mismo del parqueadero, era una mujer flaca con ojos astillados y cicatriz en el labio. «Sabemos que aquí hay comida», dijo, su voz clara como un aviso público. «Vamos a negociar». Mi gente me miró, no porque yo mandara, sino porque yo decía vamos. Salí con las manos a la vista, el arco colgando a la espalda. «Hay niños», le dije.
Hay viejos. Podemos compartir. Ella me estudió como si yo fuera una estantería y quisiera ver si aguanta peso. Compartir es una palabra bonita, dijo. Pero el mundo no es bonito. Ustedes se van a quedar con hambre cualquier día. Ustedes no tienen armas. Nosotros sí. Me llevo la mitad. La mitad nos mata, le dije. La mitad los mata después. ¿Cuál es la diferencia?, me contestó. Y era una pregunta para la que no tenía respuesta que no fuera soy yo y son mi gente. Habían venido con la escopeta, con 2 pistolas viejas, con cadenas. Pero nosotros teníamos el centro. Lo conocíamos como un perro conoce su patio. Cuando intentaron entrar por el pasillo de los bancos, activamos un aspersor de CO del cuarto de incendios que los cegó y los hizo toser hasta doblarse. Pardo le disparó a una cámara de seguridad vieja en un ángulo donde el rebote llamaría a los infectados del parqueadero. Llegaron como moscas al dulce del ruido. Ellos se vieron obligados a pelear contra los muertos y contra nosotros. Era la guerra de pobres que nunca quise, pero era la única guerra honesta, cada quien tratando de que los suyos respiraran un rato más. Los enfrenté en la escalera, un lugar estrecho, con barandas altas. La mujer flaca me vio y se me lanzó con una cadena girando como un torniquete. Me rozó la ceja, sentí la sangre caliente correr. Le apunté al pecho con el arco y entonces, sin saber por qué, le vi en los ojos un dolor que no era de ahora. Bajé el arco 1 centímetro y disparé a la rodilla. Cayó de lado, la cadena golpeó el metal, su gente gritó. Salieron disparados, dejando atrás un saco con latas y su orgullo con una costura abierta. Cerramos la reja otra vez. Me limpié la frente. Fabiola me miró. No la mataste, dijo, sin juicio, solo constatación. No todo lo que se mueve tiene que morir, le respondí. Me lo dije a mí mismo. Esa noche tuvimos una asamblea. Sí, así la llamamos, como si estuviéramos en un colegio. Propuse algo que me daba miedo proponer, irnos. Un centro comercial es defensa, pero también es trampa, demasiadas entradas, demasiados olores de comida, demasiadas cosas que decirle al aire vengan. El jefe Ariza propuso una ruta hacia el edificio de la alcaldía, donde quizá habría un cordón militar. Pardo habló de la estación de bomberos a 12 cuadras, agua, mangueras, puertas pesadas. Norma mencionó el hospital, y alguien dijo no, uno que salió del fondo de la barriga, porque en los hospitales ahora vive el principio de la infección y su ley. Elegimos la estación de bomberos. Era cuestión de probar nuestra suerte con la calle. Empacamos lo que podíamos cargar, latas, agua en botellas, vendas, 3 canecas pequeñas de gasolina, encendedores, cuchillos, los arcos, 2 bats, un martillo, 2 radios con baterías. Hicimos mochilas con cordones de zapatos y cuero de bolsos de tienda. Atamos a los niños a los cuerpos de sus madres como si fueran parte de ellos. Abrimos una rendija de la puerta de servicio que daba a la avenida y escuchamos. El afuera era un animal grande. Lo olí, humo, muerte, plástico derretido y flores de mercado aplastadas. No se escuchaban carros. Solo pasos, gritos aislados, cristales que todavía caían de alguna ventana. La salida fue un ritual breve. Pardo fue primero, yo atrás cubriendo, Daniel y Kevin en los flancos. Salimos como un río manso. Los muertos nos olieron, pero íbamos rápido, en bloques, contándonos en susurros, sin correr hasta que había que correr. Cruzamos la avenida con los pies en charcos de agua y sangre, pasamos frente a un mural que parecía reírse de nosotros. Un perro nos vio y no ladró, nos midió, se unió a la procesión con la cola entre las patas. Una mujer desde un balcón gritó que su esposo estaba enfermo, que por favor, que por favor. Le lancé una botella de agua y todo el agradecimiento del que fui capaz, que no era suficiente para salvar a nadie. En la esquina de la ferretería vimos algo que nos detuvo el corazón, 3 de los hombres que nos asaltaron antes. Del grupo de la mujer flaca. Nos vieron. Sus ojos eran dedales de rencor. Pero también nos vieron los muertos, que los rodeaban por un costado. Hubiéramos podido aprovechar el caos y pasar. Pero la vida se obstina en plantarte frente a los espejos. Sigan ustedes, le dije a Pardo. Yo voy a distraerlos. Ni mierda, me contestó Pardo. ¿Vamos juntos o no vamos? Nos miramos. Juntos, repetí. Lancé una piedra a una ventana. El ruido atrajo a 3 infectados hacia el callejón opuesto. Abrimos un pasillo. Por aquí, grité. Los hombres nos vieron, dudaron, corrieron hacia nosotros. El primero tropezó con una bicicleta en el suelo, el segundo lo levantó,
el tercero se golpeó contra un poste. Decir que no quise reír no sería honesto. La risa y el horror bailan del brazo en estos días. Cuando llegaron, el rencor decidió bajarse del rostro de al menos uno. Gracias, dijo, con la voz ronca de no usarla para pedir. Solo corran, respondí. Corrimos todos. Llegamos a la estación de bomberos con los pulmones en llamas. La puerta estaba atrancada. Golpeamos. Nada. Volvimos a golpear. Un golpe desde adentro, los seguros corrieron, una ranura se abrió y dos ojos nos midieron como si fuéramos mercancía dudosa. «Hay niños», dijo la voz de adentro, como si esa fuera la contraseña que dolía. Abrieron. Adentro había 12 personas, entre ellas 2 bomberos con la mirada en la raya entre profesional y asustado. Tenían agua, tenían mangueras, tenían una cocina improvisada, tenían un mapa con rutas en resaltador, tenían una radio grande con antena, y la radio decía cosas entre estática, punto seguro, escuelas, sector norte, contingente. Nos dejaron quedarnos. Nos dieron reglas. Todo el mundo trabajaba. Todo el mundo patrullaba. Nos preguntaron si alguien fue mordido. Hubo silencios. Revisamos heridas como si leyéramos cartas de una baraja maldita. Una mordida en la pantorrilla, superficial, limpia, de Daniel. Lo miré. Me miró. No fue profundo, juró. No fue, y su voz se quebró. Decidimos vigilarlo, aislarlo con una cortina, cambiarle vendajes cada 4 horas, contarle la fiebre como si fuera un rezo. Él aceptó en silencio un vaso de agua y el peso de todas nuestras miradas. Pasamos la noche ahí, con el cuerpo por fin permitiéndose temblar. Me senté en el piso, apoyado contra una pared con pictogramas de extintores. Sentí que el peso del uniforme me hundía, que el casco me apretaba las ideas. Pensé en el centro comercial. Lo habíamos abandonado. En las cámaras quedaron nuestras sombras como estampas, en el suelo nuestras huellas, en la sala de monitoreo un par de tazas de café que ya no se beberían nunca. Lo que uno abandona se convierte en fantasma. En la madrugada comenzó el llanto de Daniel. Fui hasta la cortina. Fiebre. La piel brillando. Los ojos buscando agua que no hay. No, dijo él, antes de que yo lo dijera. No, por favor. Nunca quise matar a nadie que todavía pudiera pedirme que no. Le di la mano. No te voy a matar, le dije. Pero no te voy a dejar lastimarnos. Lloró como un niño sin madre. Cuídame, susurró. Si me pierdo, sí, por favor, hazlo rápido. Asentí con la cabeza, con esa mentira que a veces necesitamos decirnos, que sabemos hacerlo rápido. La fiebre le subió como una marea caliente. Su respiración cambió. La cortina temblaba con sus sacudidas. Norma entró conmigo. Le sostuvimos los brazos. Cuando sus ojos se pusieron de vidrio botado y sus dientes buscaron algo que morder, usé el martillo. Fue rápido, fue torpe, fue lo que fue. Le cerré los ojos con los dedos. Nunca supe si eso se hace por él o por nosotros. Ese día aprendí a perder de la única manera en que se aprende, perdiendo. Nos sentamos todos en silencio. Nadie dijo, al menos no sufrió. Nadie dijo nada. Fabiola me puso una mano en el hombro otra vez. Su gesto no era el mismo, pero tenía el mismo material, humanidad sobreviviente. Los días siguientes fueron trabajo. Electrificamos una reja con una batería de carro. Aprendimos a atraer a los muertos a un callejón y a cerrarlo con una cadena. Recolectamos agua de lluvia en lonas de vinilo. Cocinamos sopas con lo que había, lentejas, arroz, carne que ya no era carne. Escuchamos la radio grande hasta que la batería dijo basta. Y una tarde, cuando el sol bajaba con esa rabia naranja que tienen los atardeceres de ciudad, llegó un camión de bomberos con 3 hombres y una mujer. Se habían movido por la ciudad haciendo rescates pequeños, llevando gente hacia puntos seguros, escuelas, una iglesia con paredes gruesas, un estadio con rejas altas. Hay un corredor seguro hacia el norte, nos dijo la mujer. No es un camino pavimentado, es una mancha de oportunidades. Pero es mejor que quedarse esperando que la muerte haga cola. Decidimos ir. Un lugar más grande significaba más ojos, más manos, más posibilidades. Significaba que quizá podríamos pensar en plantar una huerta en una cancha, enseñar a los niños a leer en voz alta para que el silencio no fuera dueño, organizar turnos que no dependieran de que un generador no se muriera de sed. El centro comercial quedó como un capítulo cerrado a medias, como un libro que uno deja en la mesa prometiéndose seguir.
La estación de bomberos nos dio un plan. Fuimos en convoy, el camión adelante, nosotros en medio, 2 carros viejos atrás. Pasamos por avenidas donde la vegetación ya comenzaba a reclamarse grietas, por barrios donde los grafitis se habían convertido en epitafios, por puentes donde los muertos olían el metal como si fuera pan. Hicimos paradas cortas, tomábamos agua como si fuera oro, compartíamos galletas como si fueran joyas. Perdimos a uno más, el señor de la farmacia, no Norma, otro, en una emboscada de infectados que salieron de un bus volcado. Lo enterramos en un antejardín, con una pala que no era de entierro sino de obras, pero que aprendió el oficio. La madre con el niño me preguntó si algún día dejaríamos de contar muertos. Le dije la verdad, no lo sé. Ella asintió, aceptando que la honestidad también es un abrigo cuando la mentira te suda. Llegamos a la escuela al tercer día de viaje. Desde afuera parecía un castillo de ladrillo bajo. Tenía rejas altas y ventanas con barrotes, un patio grande donde unos cuantos intentaban jugar fútbol sin gritar mucho. En la entrada, alguien había colgado un letrero, vivos adentro. Nos recibieron con procedimientos, revisión, desinfección, un médico con bata real que todavía olía a hospital, una mujer que tomaba datos como si fuera notaria del apocalipsis. Nombre: Claver. Profesión: vigilante de seguridad. Sonrió con un gesto que solo usaban para la cortesía y el dolor. Nos viene bien alguien que mira y piensa en puertas, dijo. Nos asignaron un salón con colchonetas. Nos presentaron a la cocina, al baño comunitario, al tanque de agua arriba del gimnasio, al rotafolio donde estaban los turnos, a la lista de tareas que parecía inagotable pero tranquilizaba porque era una lista, algo que se puede tachar. Me dieron una escoba y un silbato. No era humillante. Era el recordatorio de que la civilización también es barrer. La primera noche en la escuela dormí 3 horas seguidas sin levantarme a escuchar pasos. Soñé con la sala de monitoreo del centro comercial, con los ojos de la mujer de la cadena, con el golpe del martillo. Pero en el sueño también había otra cosa, el sonido de niños riendo despacio, una risa sin dientes, un susurro de cuaderno, el olor de sopa. Al despertar, me dolían todos los huesos. Pero el dolor era mío. Y estaba vivo. Me incorporé a las patrullas del perímetro. Hacíamos rondas con palos largos y 2 de nosotros llevaban arcos como si fuéramos arqueros medievales guardando un castillo de barrio. Bloqueamos calles con carros atravesados. Montamos un sistema de latas en cuerdas para que sonaran si algo las tocaba en la noche. Teníamos una señal para vengan, otra para habrán, otra para corredor. Aprendimos a leer el silencio, a distinguir el que es de buena noche del que precede a la marea. Había natalidad, una mujer dio a luz, el niño lloró y todos lloramos con él, porque el llanto era prueba de que algo pedía comida y calor y no sangre. Había también justicia, un hombre robó pan de la cocina y lo pillamos. No lo matamos. Le quitamos el turno más cómodo y lo pusimos a lavar baños. Se quejó, luego cantó mientras lavaba. Así abrimos huecos para la dignidad. Un día, una columna de humo apareció hacia el oeste. La radio, una nueva, con manivela, captó una voz. Convoy militar, evacuación, Río. La palabra evacuación era el conjuro de la vieja vida. Nos reunimos en el patio. La votación fue pareja. La mitad quería quedarse, porque moverse es lo que mata. La otra mitad quería intentarlo, porque quedarse es lo que te encuentra. Fui de los que levantó la mano por ir. No porque creyera que el ejército fuera a devolvernos la normalidad, sino porque detrás del río había campo, y el campo huele a mañana. Salimos con un plan, no con una ilusión. Caminamos hasta el río en 2 días, bordeando barrios, esquivando mordedores, saludando a otros que habían hecho sus propios refugios en edificios de oficinas con paneles solares, en bodegas con puertas pesadas, en un teatro donde recitaban para no olvidar los nombres. Algunos se unieron, otros no. En el puente, el convoy militar era más una idea que una fuerza, 2 camiones, un pick-up, soldados con barro en el alma. Nos miraron como se mira a quienes van a ser responsabilidad. Un teniente joven nos explicó, habría un cruce en barcos a motor hacia la margen donde habían levantado campamentos con cercas. No es el fin, dijo. Es un punto y seguido. Le creí, no porque su voz fuera firme, sino porque me quedé sin herramientas para no creerle. Cruzamos el río con el ruido de motor y agua chocando con casco de metal. Un infectado se lanzó al agua más arriba, flotó, golpeó contra una piedra, se hundió. El sol pegaba con un calor de horno y sin embargo la piel me erizó. Al otro lado, una planicie con carpas,
con líneas de ropa, con una antena hecha de tubos. Nos dijeron dónde dormir, dónde comer, dónde dejar las armas. Me resistí a entregar el arco, lo aferré como quien se aferra al apellido. Pero entendí, dentro del campamento, la violencia debía ser herramienta y no aliento. Dejé el arco con el cuidador de armas, un campesino con manos de pala que las trató como si fueran plantas. Hoy escribo esto, en mi cabeza, porque el papel escasea y la tinta la reservamos para los mapas, mirando una cerca de ciclón que suena cuando sopla el viento. Soy vigilante en un lugar que todavía no es un lugar, apenas un intento con formas de mañana. Camino el perímetro y cuento pasos, cuento caras, cuento latas, cuento historias. A veces pienso en Saldarriaga, en su grito hundiéndose en la radio. Pienso en Daniel y en su petición de rapidez. Pienso en la mujer flaca de la cadena y en la vez que elegí su rodilla y no su frente. Pienso en el centro comercial que fue nuestro primer barco de cemento y luces, y en cómo aprendimos a cerrarle puertas a la muerte para abrirle rendijas a la vida. No sé si el mundo va a volver a ser algo que reconozcamos. No sé si la ciudad allá atrás ya es solo un recuerdo con dientes. Pero sé que aquí, entre cercas, carpas y una cocina que huele a sopa que no es suficiente pero alcanza, estamos construyendo una rutina que se parece a la dignidad. Cuando salgo al amanecer y el sol levanta la neblina del río, veo a los niños aprendiendo a lanzar flechas, a las mujeres y hombres levantando huertos en cajones de madera, a los viejos contando historias donde el monstruo no siempre es invencible. Veo las manos de Fabiola lavándose como si fueran un oficio sagrado, el rostro de Norma riéndose por algo que el chiquillo dijo con la boca llena, aparte enseñando a usar el silbato con señales que solo nosotros entendemos. Y me digo que sobrevivir no es solo matar y no morir. Es también recordar quiénes somos cuando nadie mira. A veces, cuando el viento viene del sur, trae el olor del centro comercial, caucho nuevo, plástico, café barato, perfumes. Me detengo y cierro los ojos. En ese olor hay una promesa que no es la de volver a comprar, sino la de seguir siendo gente entre gente. Abro los ojos, camino, toco la reja como si fuera una campana, y sigo mi ronda. Y en cada paso le digo al que fui, al que corrió con un extintor en la mano por pasillos con música de fondo, que aquí seguimos. Que todavía tengo las llaves de algunas puertas. Que el miedo aprendió a caminar conmigo sin empujarme. Que si algún día esto termina, no vamos a volver a la vida que teníamos. Vamos a inventarnos una nueva donde cada golpe que dimos sea una herramienta, no una herida. Y si no termina, si el mundo decide ser así un rato largo, entonces seguiremos aquí, en guardia, con el oído afinado para detectar el crujir que anuncia peligro, con el ojo listo para reconocer la bondad cuando se asoma silenciosa entre rejas. Porque en el fondo de todos los pasillos hay una salida, y en el fondo de todas las noches hay alguien haciendo turno para que amanezca. Yo soy ese alguien. Y mientras yo respire, aquí va a amanecer.